al verte sonreír. Soy el niño que ayer fui. el niño que ayer fui. Sí. Estamos comenzando una nueva vida en poesías, abriendo por supuesto este mundo de las letras, de la poesía y de las escritoras y de toda la gente que tiene que ver con el quehacer de Villa del Rosario y que cada sábado vamos invitando para conocer sobre la cultura de nuestra ciudad. La vida en poesías hoy con una docente, escritora joven ella, pero realmente que tiene muchísimo por contar y muchísimo por reflejar a través de sus poemas y de su poesía y de su actividad como docente. Estamos hablando de María Ángel Domínguez. ¿Cómo te va, María Ángel? Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto recibirte, la verdad que es un gusto. Buenas noches, Gustavo, y bueno, el gusto es mío poder estar una vez más aquí. La verdad que cuando estábamos hablando fuera del micrófono recién, cuando vino por primera vez María Ángel, que era la segunda vida en poesías, bueno, no pudimos charlar mucho, pero hoy vamos a charlar muchísimo sobre su actividad, sobre ella, y vamos a comenzar hablando sobre tu niñez, María Ángel. ¿Cómo fue tu niñez? Contame un poquito de tus padres, de cómo transcurrió tu niñez, a dónde naciste, aquí en Villa. Sí, nací aquí en Villa del Rosario, y bueno, una niñez muy, pero muy linda, es decir, muy feliz, tengo los mejores recuerdos. ¿A qué jugaban o a qué jugabas? Y en juegos, desde, digamos, que nosotros en aquel momento decíamos, bueno, nos disfrazábamos con ropa de nuestras madres o de nuestras abuelas y calzábamos los tacos. Creo que ese era uno de los juegos, armar la casita, es decir, y bueno, desde juegos como el elástico, la piedra libre, es decir... ¿En qué escuela hiciste la primaria? En la escuela Reconquista. ¿Y después la secundaria? La secundaria en la Escuela de Comercio, el IPEM 148, José María Paz, ex Escuela de Comercio ahora. Sí, ahora es sí. José María Paz. Sí, el IPEM. María Ángeles, ¿a qué edad comenzaste a escribir? Y mis recuerdos son desde fines de la primaria y comienzos de la secundaria, es decir, en mi adolescencia es como que ahí descubro que esto de escribir o de poder expresarme de esta manera me gustaba. ¿En qué se basa una escritora a la hora de escribir un poema, una poesía? ¿Qué diferencia hay entre la poesía, la prosa? Y se tratan de géneros literarios diversos, ¿no? Que cada uno tiene sus características, sus estrategias y sus recursos, pero como que no creo que, digamos, baje la musa, inspire a cada poeta o escritor a la hora de producir, sino más bien que se nutre de las realidades, de las experiencias, de lo que se va viviendo. Vos para escribir una poesía, ¿en qué decís, bueno, te gusta más escribir una poesía? ¿A qué te gusta escribir más? ¿O por cuál te guías más para escribir? Y últimamente, es decir, he escrito más poemas. También tengo algunos cuentos y sobre todo ensayos cortos que tienen que ver con algo puntual que me predisponen para analizar o discutir, es decir, me generan inquietud y empiezo a escribir. ¿Te acordás del primer poema, allí cuando la primaria terminaba? ¿Cuál fue lo primero que escribiste? Y yo creo que en esa época han sido poemas de índole romántica, que yo los leo, por ahí vuelvo, y frases, escribía muchas frases.
que por ahí yo los vuelvo a leer, que los tengo por ahí escondiditos. Y digo, "Oh, ¿y cómo pude escribir esto?". Yo creo que uno va evolucionando, al ir evolucionando en el pensamiento, en la forma de ver las cosas, también eso se refleja en nuestra manera de escribir. Entonces por ahí me parece que son demasiado cursi o claro. muy, muy rosa, digamos. Pero bueno, eran los comienzos y también sobre eso se va reformulando. Cuando llegó la adolescencia, a la hora de divertirte, ¿por qué optabas? ¿Por la confitería, el baile? ¿Qué música te gusta más? Sí, nosotras hemos salido a boliche, ¿no? Digamos que era la típica salidora, porque es decir, nuestros comienzos no fueron así, pero sí, es como que he disfrutado mucho de eso también, de salir a divertirme en grupos, a boliches, a bailes también, con la promo, con distintos grupos. Y después como que también los gustos han ido cambiando y es decir, uno conoció también otros grupos, otra gente y ha podido compartir otras experiencias. Sí. Pero en cuanto a la música, es decir, mis gustos son bastante variados. Desde el folclore hasta el rock. ¿Sí? Cuando hablamos de folclore, hablamos del folclore de ahora, el folclore que ha cambiado un poco al folclore de antes, o te gustan los dos folclores? Sí, el tradicional y el que tiende a ser más melódico ahora. Sí, me gustan los dos. Vos estás, porque hay gente que dice que el folclore cambió por la incorporación de otros instrumentos que a Sí. lo mejor no había antes. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué opinas? Yo creo que siempre que se pueda transformar algo y que sirva, es decir, que a esa persona que lo hace lo pueda disfrutar y pueda transmitir ese disfrute a otros, que también los contagia, bienvenido sea. Abel, por ejemplo, puede ser uno de tus favoritos. Sí, me encanta Abel Pintos. Sí. Cambió, por supuesto, Sí, totalmente. dio un vuelco, dio un giro en su carrera. Porque él cuando comenzó, sabes que, no sé si está de acuerdo conmigo, pero cuando comenzó tenía una voz muy particular que guiaba como la voz de Mercedes, ¿no es cierto? ¿O me Como que parece a mí? fue sufriendo toda Una transformación. Sí, una metamorfosis, Sí, Abel, sí. sí. Vamos a comenzar con las poesías. Bueno. Me estaba contando María Ángel que, bueno, sigue escribiendo, y hoy casualmente terminó una de sus poesías, así que ya vamos a hablar sobre la participación de ella en las diferentes antologías, donde ha participado con sus poemas. Pero vamos a escuchar, ha elegido una música realmente exquisita para esta hora de la vida en poesías. Vamos a escuchar el poema con María Ángel y después a Jorge Dessler. Me haces bien. Bueno, este poema, Sí. que lo tengo, digamos, en el soporte del celular con toda esta era guardado, es justamente, demuestra todo un poco lo que vivimos como un país latinoamericano y argentino en este camino hacia la libertad que nos costó tanto. ¿Sí? Camino hacia la libertad. Tiene una epígrafe de la escritora santafesina Diana Velesi, que dice así: nuestra cultura parecía responder a un fenómeno de crisis, de quiebra y de síntesis, mal o bien llevada a cabo, entre las culturas indígenas y las europeas. Si negamos uno de los términos, nunca sabremos quiénes somos. Nunca ocuparemos nuestro verdadero lugar en el mundo, ni en nosotros mismos. Por eso, escuchemos ahora a quienes aún son dueños de su memoria para recuperar la nuestra entera.
En otrora fuiste pueblo originario, en el mundo, en medio de la aldea, aquel intérprete de ese acto simple y misterioso, propio del decir. Fuiste canto, tradición, lengua toba, quechua o guaraní. En otrora fuiste descubrimiento y conquista, y ante los ojos vencidos, trastorno, pachacuti, colonia e hibridación. Fuiste lo ajeno y lo propio, la pérdida de memoria, naturaleza e incansable lucha, desasosiego y corazón. Fuiste la expresión viva de un pueblo empujado a la aniquilación. En otrora fuiste revolución, grito de libertad, independencia y justicia. Fuiste razón, progreso, tolerancia e igualdad. Fuiste autonomía y emancipación. En otrora fuiste el pueblo libre, aquel que hoy reivindicamos. Libertad sea el canto de la niñez, la fuerza de la adolescencia, la esperanza de los trabajadores, la paz de nuestros abuelos y la sabiduría de vuestros ancestros. Ahora, seamos la payada fortuita, el tango y el lunfardo, la palabra en quechua o guaraní, filtrada y transformada, el zapucay y la literatura indígena americana. Ahora, seamos libres de tristezas, seamos libres de rencores, seamos libres de deudas, seamos libres de miedos. Ahora, seamos un país con derechos, con memoria y sonrisas, con todos los sexos, credos y rezos, con aciertos y tropiezos. Ahora, seamos un país con mi gente, con sus días, con la inteligencia de la mente. Ahora, seamos un país con el corazón en la cabeza y los pies en mi tierra. Hermoso, realmente maravillosa la forma de escribir, de expresar y de justamente contarnos a través de sus poemas, en este caso sobre la libertad del pueblo latinoamericano, fundamentalmente de nuestro país. Jorge Dessler, me haces bien.